Ya está, vale. Hola a todos, me llamo Celia, soy enfermera en atención primaria, máster en investigación biomédica y a través de este máster pude vincular mis prácticas a la unidad de heridas complejas del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Soy autora de la cuenta Curar con Humor, para quienes me conozcáis por allí. Y bueno, el webinar de hoy es sobre todo que si os llega a la consulta un paciente con una úlcera en la pierna, ¿qué hacemos? ¿No? Porque muchas veces tendemos a pensar, ¿qué le pongo a esta herida? ¿Vale? Normalmente es lo más preguntado en una consulta entre compañeros y demás. Pero a mí me gustaría preguntaros a vosotros, ¿qué le pondríais a esta herida? ¿Desbridamos? ¿Humedecemos? Con Iruxol, ¿no? Eso está para poner un poquito de colagenasa, para hidrogel, ¿no? Para ir retirando tejido, porque está clarísimo. Nosotros vamos, quitamos el apósito y empezamos a piñón, ¿no? Vale. Y a esta herida nos llega la señora, destapamos, tenemos esta lesión y pues lo mismo, ostras, lo que más nos llama la atención es eso. Entonces vamos a empezar con las pomadas, vamos a empezar a retirar todo lo que podamos y bueno, si podemos un apósito secundario, tapar y lunes, miércoles y viernes nos vemos en la consulta, ¿no? Y a esta, ¿qué hacemos si nos llega esta paciente a la consulta? ¿Vale? No a esta herida. Si nos llega esta paciente con esta herida en la consulta, ¿vale? Me parece súper importante ya desde ya empezar a remarcar que cuando nos llega un paciente a la consulta, es un paciente, no es una herida pegada a un paciente, ¿vale? Sino que es un paciente con un problema. De acuerdo, esta paciente en concreto lleva 12 años con esta lesión, llegó a la consulta, evidentemente bastante desesperada, ya no sabía qué hacer, no paraban de ponerle pues apósitos, pomadas, le habían dicho pues que esto iba a ser para toda su vida, que no iba a tener cura. La paciente tiene 63 años, es una paciente con muy buena calidad de vida, exceptuando por esto, porque evidentemente tiene un gran impacto en la calidad de vida de la paciente. Y bueno, ante tal calibre de la lesión, ¿qué hacemos? Pues bueno, he puesto esto porque muchos estarán pensando en su casa, cállate, cállate y empieza ya a contarnos qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué ponemos a esta herida? Pues bueno, bien, lo primero que quería abordar y ha sido con toda la intencionalidad de poner pues, en primer lugar qué le pongo a esta herida como la primera pregunta, es que esa misma pregunta nos puede llevar a esto, ¿vale? Yo entiendo muchas cosas de esta imagen, ¿vale? Esta imagen, bueno, en primer lugar le doy las gracias a Dan, que es el compañero de la unidad de heridas complejas, que fue quien se encontró con esto. ¿De acuerdo? Le llegó este paciente y bueno, nos encontramos capas sobre capas sobre capas. Y hay autores por ahí y hay profesores que a esto le llaman una superposición de conocimientos, ¿no? O sea, cuando ya dices, bueno, tengo lesiones superexudativas, no sé cómo manejar al paciente, yo creo que lo mejor es empezar a poner apósitos, es que poner esa palabra es muy clave, a poner apósitos absorbentes, si le pongo algún antimicrobiano, pues también, espumas para ver si me puede manejar un poquito el exudado. Le hago un vendaje para sujetarlo todo, no sé ni qué tipo de vendaje, no sé lo que estoy haciendo, esa es la primera impresión que da, pero realmente esta imagen es muy llamativa porque a veces puede ser la imagen de la desesperación, ¿no? Quiero decir, de la desesperación del compañero que está diciendo, Dios mío, yo ya no sé cómo manejar esto. Pero es que esto puede llevar a una situación de desesperación también del paciente, de decir, no sé qué están haciendo conmigo tampoco y desde luego es un gran problema porque esta pierna se está cociendo a fuego lento, se está cociendo a capas y capas y capas y realmente no estamos tratando el problema de base que hay debajo de esto. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer de entrada, y por eso he empezado con esta pregunta, es tachar de nuestra mente esta pregunta y decir, cuando nos llega un paciente con una herida a la consulta, no puede ser que la primera pregunta que me haga sea, ¿qué le pongo a esta herida? O sea, ya como casi que fuera como para taparlo y que se fuera, ¿no? Y nos quitamos un poquito el problema de encima.
Y mañana, pasado mañana cruzamos los dedos y a ver qué ha pasado. A ver si ha mejorado, no ha mejorado o a ver. ¿Vale? Esto me parece importantísimo. Entonces, a partir de esta base, para borrar todo esto de nuestra mente, lo primero que querría que se os quedara en la mente es esto, ¿vale? Yo ya sé que muchos estarán pensando, madre mía, a esta se le ha ido la pinza porque me pone una imagen de Heidi en mitad de una presentación que están hablando sobre heridas, ¿vale? Pues no se nos ha ido la pinza, hay un acrónimo para abordar a los pacientes con heridas que se llama Heidi, ¿vale? El acrónimo Heidi, yo lo que quiero que os quedéis sobre todo de esta sesión es de la lógica, del porqué de las cosas, ¿vale? El acrónimo Heidi se basa en establecer, o sea, en seguir unos pasos con un orden para llegar a un posible diagnóstico, después a la intervención más adecuada en base a los pasos que hemos estado siguiendo, ¿vale? La H correspondería a history, historia, la E a examination, examinar, la I a investigation, investigar, la D diagnosis y después, por último ya, la intervención, o sea, para que os deis cuenta, lo último que tenemos que hacer es plantearnos el tratamiento local, ¿vale? Que es lo que normalmente, lo que más nos quita el sueño, el tratamiento local de la herida, ¿vale? Cuando realmente todo lo que precede es casi que mucho más importante. Aunque bueno, es todo un conjunto, ¿no? Pero para que me entendáis, ¿vale? Entonces, basándonos en el acrónimo Heidi, vamos a hablar primero de la historia. El paciente nos llega a la consulta y lo primero que tenemos que hacer, yo ya sé que el paciente a lo mejor te metes en la historia clínica y lo primero que lees es la pauta que pone cura, lavado suero fisiológico más X producto más X producto más X producto. Y tú, vale, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Qué voy a curar? Y además, especialmente ahora que muchos centros de salud están trabajando por tareas y no por cupos de pacientes, si yo no conozco al paciente, es muy importante saber qué es todo lo que lleva detrás. O sea, yo no puedo decir, vale, tengo esto, esto, esto y esto, pero ¿por qué? ¿No? Es lo primero que nos tenemos que plantear. Entonces, nos sentamos y empezamos a recoger la historia clínica del paciente. Tenemos que revisar la historia clínica del paciente. Y eso entra por la edad, por el género, por la actividad física, los antecedentes familiares también van a ser importantes, la profesión, porque hay muchos pacientes que te van a contar a lo mejor, ostras, es que yo trabajo todo el día de pie, todo el día de pie, de una forma estática, y bueno, eso va a ser un factor de riesgo, ¿no? Veremos más hacia adelante de qué. Tendremos que recoger los antecedentes de una úlcera en extremidad inferior. ¿Por qué? Porque esto ya nos está alarmando, aquí ya nos tendría que saltar la alarma de que este paciente ya ha tenido este problema con anterioridad, con lo cual, ¿qué está pasando para que se esté repitiendo lo mismo? ¿Vale? Los hábitos tóxicos normalmente no les prestamos demasiada atención y sí que les tendríamos que prestar atención, sobre todo porque, por ejemplo, un paciente fumador, ¿vale? Va a tener una afectación arterial, seguramente, ¿vale? El hábito tabáquico es un factor de riesgo para las enfermedades cardiovasculares, eso es así, no es algo que nos estemos inventando aquí ahora en este preciso momento, ¿vale? Y entonces va a ser uno de los que va a afectar. Pero también hay otro consumo de sustancias que también nos pueden producir lesiones cutáneas, de las cuales ahora hablaremos. Tendremos que hablar de las intervenciones quirúrgicas de la extremidad inferior, si el paciente ha sido intervenido con anterioridad o no, de esa extremidad inferior, antecedentes de trombosis venosa profunda y donde me gustaría hacer un pequeño paroncito de decir, vamos a parar, si hubiera podido lo hubiera puesto en otra diapositiva aparte, porque me parece extremadamente importante, son los antecedentes del paciente, que además es algo súper fácil, quiero decir, es algo que ya tenemos hecho, no es algo que tenemos que hacer nosotros, es cuestión de meternos en los diagnósticos médicos. Vamos a ver, ¿con qué cuenta este paciente? ¿Vale? He puesto antecedentes de interés, hipertensión, diabetes, insuficiencia venosa crónica, dislipemia o claudicación intermitente. ¿Por qué? Porque, bueno, imaginaros que nos llega un paciente con una úlcera de extremidad inferior en el maleolo interno, que suda muchísimo, y tú te quedas mirando la lesión, te quedas mirando la extremidad, revisas la historia clínica y lees que este paciente ya tiene diagnosticada una insuficiencia venosa crónica.
¿vale? También puede tener diagnóstico de varices, ya puede tener diagnóstico bueno, de más patologías, ¿no? De base, que nos puedan orientar a decir, ostras, es que vamos a ver, es que este paciente probablemente la úlcera que está teniendo sea de etiología venosa, solo leyendo la historia clínica del paciente y echando un primer vistazo. O sea, ahí nos tenemos que poner ojo a visor y decir, vamos a ver qué tengo delante del paciente y qué tengo en las espaldas del paciente, ¿vale? Por ejemplo, otro ejemplo os pongo con respecto a la hipertensión, ¿vale? Nos viene una señora joven, relativamente joven, ¿vale? De unos 50 años, con una lesión supramandibular, que te dice que es dolorosísima, ves que la vas a explorar y que es que no la puedes ni tocar del dolor que tiene esa paciente en la lesión. No es que sea una exagerada, es que tiene ese dolor. Y bueno, la lesión es necrótica con un halo violáceo y que está evolucionando muy mal. Tú sigues explorando, palpas pulsos, el ITB está conservado, está todo perfecto. Y bueno, dices, bueno, vamos a ver qué pasa. Y leyendo, te encuentras que la paciente tiene una historia de hipertensión mal controlada. Le preguntas a la paciente y efectivamente es una paciente hipertensa. Y bueno, eso te puede hacer sospechar que podamos estar ante una paciente con una úlcera hipertensiva isquémica de Martorell. ¿Vale? Entonces, tú solo ya de una primera pincelada, ya leyendo la historia clínica del paciente y recogiendo los datos, ya te está haciendo una idea, es que te están haciendo un favor, estás haciendo el favor de tu vida al estar revisando los antecedentes personales del paciente. Lo mismo pasa si, por ejemplo, revisas, el paciente te está comentando que tiene dolor, pero que tiene dolor cuando camina X metros y tú de repente dices, uy, hay una lesión isquémica y lesiones isquémicas distales, y eso, y te encuentras con el diagnóstico de claudicación intermitente, ¿vale? Pues probablemente nos estamos encontrando con un paciente cuyas lesiones pueden ser isquémicas, entonces tendremos que ir hacia esa dirección, o sea, digamos que los antecedentes del paciente nos pueden orientar un poco hacia qué dirección podemos ir, ¿vale? Pero también enfermedades autoinmunes, que son las grandes olvidadas, también nos pueden producir patología de extremidad inferior, ¿vale? O sea, alteraciones cutáneas y úlceras de extremidad inferior. Lo que hemos dicho, el consumo de sustancias como la cocaína también nos puede precipitar todo esto. Entonces, también hay patologías, por ejemplo, como la anemia, que si vemos una anemia también nos puede estar retrasando la cicatrización y a todo esto, uno, nos puede orientar y dos, tenemos que ver si el paciente se encuentra descompensado o con una progresión de la enfermedad. ¿Vale? Pasamos al tratamiento farmacológico porque hay algunos fármacos que bien pueden estar interfiriendo en la cicatrización del paciente o bien nos pueden estar produciendo las lesiones. También existen toxicodermias, aunque son muy raras y tampoco quiero que nos perdamos por las ramas, pero también existiría la posibilidad, ¿vale? Y por supuesto el IMC y el estado nutricional, que somos lo que comemos, ¿vale? Y que si el estado nutricional no es el mejor o bien el paciente presenta obesidad, va a tener otras patologías o otros problemas de base. ¿Vale? Todo esto, por si quisierais buscar más información, lo tenéis recogido en el conjunto mínimo de datos de patología de extremidad inferior del GENIAUP. Esto no es algo que nos estemos inventando, ¿vale? Hacer foto, llevarlo encima. Realmente hacer esto en una primera visita os va a facilitar muchísimo la vida a vosotros, al paciente y a los profesionales que vengan detrás. ¿Vale? Y sobre todo también la historia de la herida. O sea, no puede ser, vamos a ver, tienes una herida ahí, ¿por qué? Además, veo la historia, que lleva 6 meses viniendo a curarte. ¿Y cómo empezó? La herida fue tras un traumatismo, fue una úlcera por presión. ¿Qué fue lo que ha estado precipitando esto? Pero sobre todo, ¿cuándo empezó también? Hay veces que te empiezas a zambullir en la historia y dices, madre mía, esto no sé cuántos meses, semanas o años de evolución tiene, ¿vale? Y esto es un factor, bueno, esto nos va a decir un poco si una lesión es las células son senescentes y demás, cómo también puede evolucionar y además nos va a dar información de que el tratamiento que estamos aplicando hasta ahora no está siendo el adecuado, porque si evidentemente la lesión se está cronificando, algo no estamos haciendo bien. Entonces, vale, ¿cómo ha sido tratada hasta la fecha? Juana, dime, ¿qué te han estado haciendo? O yo reviso qué es lo que han estado haciendo.
pues bueno, como cada vez viene un enfermero, me cura de una manera, como él cree, no sé cuántos. ¿Vale? Eso también es bastante típico. Hay muchísimas variabilidades, especialmente en los centros donde se funciona por tareas. Tenemos que unificar criterios y también escribir en la historia clínica nos va a ayudar a justificar el por qué estamos modificando una pauta, ¿vale? También cómo ha sido la evolución, es decir, vale, sí, está mejorando, tal y cual, registrar evolución favorable o evolución tórpida. Esto se está yendo de madre y esto está yendo fatal, ¿vale? Tenemos que ver por qué. ¿Cuánto dolor tienes? El dolor realmente tiene un impacto brutal en la calidad de vida de los pacientes. O sea, nosotros no puede venir un paciente con un dolor que tú lo estás viendo, que suda con cada cura, que está realmente taquicárdico, y tú dices, no, es que este paciente es que es un exagerado. No, vamos a ver, también podemos tomar medidas durante las curas para que este paciente no sufra tantísimo. Y sobre todo, ver la causa. Ver la causa. Este tipo de dolor nos va a decir, nos va a dar mucha información. Es un dolor porque se ha infectado la lesión, presenta signos de infección, es característico del tipo de lesión, como hemos dicho, de la úlcera de Martorell, que son dolorosísimas. O, por ejemplo, preguntarle al paciente que cómo es el dolor que presenta en la extremidad. Hay pacientes, esta pregunta se tiene que dirigir muy bien, ¿vale? Porque hay pacientes que te van a empezar a decir, me duele la cabeza, me duele el pie, me duele la tibia y el peroné, y tú dices, vale, ya no sé, o sea, ya no estoy llegando a la pregunta que yo quiero, ¿vale? Entonces hay que preguntar, ahora miraremos más hacia adelante cómo dirigir las preguntas del dolor, ¿vale? Si ha tenido lesiones parecidas anteriormente también será importantísimo y cómo las abordaron. O sea, quiero decir, no sé, esto resolvió, sí, pero tardó un año o dos en cerrar, fue muy costoso, ¿vale? Eso también es muy importante. Y sobre todo aquí hay un apartado que veréis que es la historia social. La historia social del paciente también es importantísimo. ¿Cuántas veces un tratamiento se nos ha ido al traste por las situaciones o socioeconómicas o sociales del paciente? ¿Vale? Eso también es importante indagar, cuáles son los problemas, poner solución, incluso nos podemos encontrar con úlceras facticias, ¿vale? También son muy raras, pero también las hay, ¿vale? Entonces nosotros tenemos que ir recabando información y escribirlo. No hace falta escribirlo todo cada vez, pero al menos una vez, si os sirve de algo, si os sirve de ayuda como truco. Yo, por ejemplo, en mi consulta, en mi escritorio, tengo escrita una chuleta con todo esto en blanco y luego lo voy rellenando, ¿vale? Como una plantilla. Si os sirve de algo, adelante. Pasamos a la E de Heidi, si os acordáis, que es que ya nos habíamos ido por las ramas. Y es examinar, examinar. Hay que examinar no solo la herida, tenemos que tener en cuenta que sí, está la herida, pero la herida está en una pierna, la pierna está en un paciente con todas sus patologías que hemos hablado anteriormente, y todo el ambiente del paciente, lo que hemos hablado de la historia social, todo eso también va a ser importante. Y bueno, en cuanto a examinar al paciente, hubo una ponencia que hizo la doctora Elena Conde hace mucho tiempo que me gustó muchísimo y decía, por ejemplo, que las úlceras de Martorell tenían cara de úlcera de Martorell, tenían cuerpo, tenían patas, porque cumplían un perfil. Y muchas veces los pacientes con X heridas, con X patologías, cumplen un perfil, ¿vale? Entonces tenemos que examinarlos al completo. Y en el caso de las piernas, esta imagen la he tomado del blog de Rubén Molina y es muy característica. Quiero decir, si nos encontramos con una pierna que es muy delgadita, con la piel fría, que está muy pálida, que le falta vello, con uñas atróficas, que no que tengan hongos, es que las uñas están atróficas, hay una atrofia ungueal, y no tienen pulsos distales, ni pedio, ni tibial posterior, pues bueno, aquí lo tenemos, ¿no? Quiero decir, es que hay veces que nos da más información la propia extremidad, tenemos que pararnos a mirar la extremidad más que la herida. El boquete en sí es un boquete y a lo mejor es similar entre todos los pacientes. Entonces tenemos que aprender un poquito a discernir entre unos y otros. Y para discernir entre unos y otros tenemos que recoger la clínica, la extremidad, los antecedentes y demás. Entonces, vale, tenemos este paciente, ¿vale? Que además palidece muchísimo el miembro cuando le eleva. Y aquí abajo veréis que he puesto estadios clínicos de Fontaine,
me van a perdonar los francófonos de esta sala, porque la verdad que yo soy malísima hablando francés, pero los estadios clínicos de Fontaine lo que nos están diciendo, por lógica pura y aplastante, ¿vale? Es que hay 4 estadios, ¿vale? Del 1 al 4, yendo del más leve al más grave. El más leve van a ser los pacientes asintomáticos y los más graves van a ser los que ya presentan lesiones cutáneas, ¿vale? Lesiones distales, lesiones isquémicas, lesiones necróticas con una necrosis seca, dolorosas, acompañando a este tipo de extremidad, normalmente, ¿vale? En medicina muchas veces, y la mayoría de veces, 2 y 2 no son 4, pero vale. Y en la 2 y 3 nos encontramos un paso importante, que es la claudicación intermitente. La claudicación intermitente es importantísima cuando estamos recogiendo los datos del paciente. ¿Qué es la claudicación intermitente? Pues bueno, a la enfermedad arterial periférica y a la arteriopatía, a los pacientes los llaman a esta enfermedad la enfermedad del escaparate, ¿vale? ¿Por qué? Porque los pacientes van a ir caminando, todos los ves que van sobre la marcha, chinochano, van caminando y ¡ay! Tienen que parar porque le duele muchísimo el muslo, te van a decir mucho que les duele mucho el gemelo, perdón, bueno, dependiendo de dónde esté la isquemia, como un rayo, van a notar como un rayo que les hace parar porque el aporte les está pidiendo mucho más oxígeno el tejido de lo que está llegando, ¿vale? Hay un problema arterial, las arterias llevan la sangre oxigenada. Entonces, en una claudicación en la que el paciente tiene que caminar y tiene que caminar, está caminando y tiene que parar, perdón, porque presenta mucho dolor, eso hay que registrarlo. El paciente presenta claudicación intermitente a X metros y si no lo tienes claro porque tú le preguntas al paciente, ¿tiene dolor? Y te dice, sí, es que tengo dolor en la rodilla, es que tengo dolor en el tobillo, empieza a enredarse, no, pero son como calambres. Bueno, no lo tienes claro. Otra opción es acompañarlos y dar una vuelta mientras le preguntas, dar una vuelta con ellos y ver si se paran. Otra opción es que levanten, hay un test que es que levanten las piernas y estén unos segundos con las piernas levantadas. Y cuando las agachan, tienen la planta de los pies de color blanco, que están pálidos, ¿vale? Es que hay una isquemia, ¿vale? Que no está llegando el riego sanguíneo. Después, si están haciendo el movimiento de dorsiflexión y presentan dolor, pues también nos estarían indicando lo mismo. Y después, por supuesto, esto es la fase 2. En la fase 3 ya nos encontramos con dolor en reposo, o sea, ya hemos pasado de asintomático a claudicación intermitente a dolor en reposo. Pero es que es un dolor en reposo que te dicen, es que tengo que dormir en el sillón por las noches, porque yo cuando pongo las piernas en alto, que me acuesto, me duele muchísimo. Lógica pura y dura, vamos a ver si no está llegando la sangre arterial, porque está en alto, es que van a necesitar poner las piernas bajas, ¿vale? Entonces, eso también hay que registrarlo. Si no os acordáis de los términos, hay veces que no nos salen, o en el momento con las prisas no nos salen, dejarlo registrado de todas formas. El paciente refiere que tiene que dormir en el sillón, porque si no le duele mucho a nivel de las pantorrillas. Como sea, pero registrarlo, ¿vale? Y ya el último nivel es el de las lesiones isquémicas, ¿vale? Las lesiones necróticas, distales, normalmente con una necrosis, en regiones de las puntitas de los dedos, lesiones, pues eso, donde llega mal el riego sanguíneo. Y todo esto significa que la enfermedad está progresando. Entonces, todo eso lo tenemos que registrar y nos da pistas para ver por dónde van los tiros. Me diréis, va, suelta el rollo, ¿por qué esto es importante? Pues ahora lo veréis con las intervenciones, porque no todo se cura igual. Pasamos a un poco a otro aspecto, ¿vale? Y aquí tenemos la clasificación CEAP. Se llama la clasificación CEAP. Vale, la clasificación CEAP se divide en 4 subclasificaciones. Esto lo que intenta es un poco estadificar o clasificar la enfermedad venosa crónica, ¿vale? La enfermedad venosa crónica es todo lo que veis en todos estos estadios, en el C0, C1, bueno, C1, C2, C3, C4, ahora es C4A, C4B, ¿vale? Últimamente ha sufrido, la han actualizado. Y la enfermedad venosa crónica ya sería cuando ya tenemos de la C3 a la C6,
¿vale? Pero lo importante de aquí es que mirar la C6. O sea, normalmente lo más utilizado, ¿vale? En la práctica clínica es la C, que es la clínica, que es lo que vemos en las piernas de los pacientes, ¿vale? En la C6 veréis que, leches, tenemos una úlcera abierta, ¿no? Después de unos cuantos procesos, después de unas cuantas fases. Entonces, ya una úlcera en una pierna con una insuficiencia venosa crónica se encuentra ya, o sea, lo último de lo último, en plan, está enviando señales de socorro, señales de humo, por favor, ayudarme, ¿vale? La C5 es curioso porque está la úlcera cicatrizada y últimamente, ¿vale? Mirad, la C3 sería una pierna dematizada, la C4A una pierna pigmentada, una pierna con un eczema por estasis venoso y a veces tienen este mismo diagnóstico en la historia clínica. Y en la C4B unas piernas muchas veces os sonará, con la pantorrilla muy gorda y el tobillito muy fino y con cambios atróficos dérmicos, que se llama el lipodermatosclerosis o atrofia blanca, ¿vale? Después, entre medio, lo nuevo que han añadido es la corona flebectásica. Y lo que han descubierto, ¿veis? Lo que habían dicho en un principio es, ¿veis en la planta del pie ahí que hay como venitas, que están muy dilatadas y tal y cual? En un principio decían que eran telangiectasias, pero han visto últimamente que no, que esto ya no lo es, que es un factor más predisponente para que evolucione, para que es un factor pronóstico de la enfermedad venosa crónica, de que esto, pues bueno, si no ponemos solución, que la hay, si no ponemos medidas preventivas, que las hay, va a evolucionar a los siguientes estadios y muy probablemente a una úlcera venosa, ¿vale? Entonces, os quedéis con la copla con esto de que si ya ha llegado al último estadio, es que, madre mía, detrás ha habido mucho más, ¿vale? Y tenemos que poner solución. Si no os la sabéis de memoria, si no la queréis utilizar, podéis hacer un pantallazo también. Bueno, las podéis encontrar por internet. Yo a veces lo que hago es, cuando tengo dudas, consulto. Y antes de escribir, consulto. Y hay veces que llevo fotos en el móvil, ¿por qué no? Para hacer consultas, ¿vale? Así que bueno, todavía seguimos en la examinación del paciente, o sea, imaginaros. Todo esto realmente cuando ya lo tienes protocolizado es una A, B y C, o sea, tú ya te vas dando cuenta de los signos y síntomas y de por dónde van a ir los tiros y lo que tienes que ir registrando, ¿vale? Llegamos a la palpación de pulsos pedio y tibial posterior. Por el amor de Dios, todo el que entra en la consulta con una úlcera en la pierna, palparle pulsos. Estamos, a ver, estamos acostumbrados, por ejemplo, cuando vamos a hacer una gasometría arterial en la radial, nos hemos entrenado durante toda nuestra vida, bueno, durante toda nuestra vida no, ¿vale? Durante cuando somos estudiantes, nuestra vida laboral y demás, a palpar el pulso radial y a pincharlo a ciegas, o sea, es que no te digo más. ¿Y por qué no podemos hacer esto con la extremidad inferior? No lo tenemos interiorizado y realmente es súper importante, ¿vale? Porque nos va a dar muchísima información, ¿vale? Entonces tenemos que palpar el pulso pedio, que ahí tenéis la imagen en la arteria dorsal del pie, con los 2 o 3 deditos, cogiendo el pie como un bocadillo, y en la arteria tibial posterior, ¿vale? Importantísimo. Y ahora os digo, después de examinar la extremidad, bueno, una cosita antes de seguir con esto. Cuando palpamos pulsos, tenemos que registrar pulsos presentes, pulsos ausentes, no palpo pulsos. Si no tengo la destreza, pido ayuda a algún compañero y alguna vez he dicho, oye, mira, tengo dudas, puedes venir a palpar el pulso, tú palpas pulso, es que no lo sé, a un compañero, me da igual enfermero que médico, que tengan más experiencia en la palpación de pulsos y que me echen un cable, que me digan, oye, pues yo no palpo tampoco, o yo sí que palpo aquí pulsos. También podría ser que los pulsos fueran débiles y los registramos, o dudosos. Registro, palpación de pulsos dudosos. Y ahora veremos por qué esto es importante, ¿vale? Pasamos a la examinación de la herida en sí. O sea, daros cuenta que hemos pasado por recoger la historia clínica, los antecedentes de cómo se ha hecho la lesión, de la historia de la herida. Hemos pasado a recoger, o sea, hemos examinado toda la extremidad y ya por fin ya podemos empezar a examinar la herida. O sea, quiero decir,
estamos acostumbrados a empezar un poco a la inversa y a construir la casa por el tejado, y no, ¿vale? Vamos a ir del paciente y de todo lo que envuelve el paciente a lo que es la lesión, ¿vale? Os he puesto como herramienta el triángulo de evaluación de las heridas, porque me parece que es muy intuitivo y muy fácil de utilizar. Y bueno, este triángulo, como veis, se basa en valorar el lecho de la herida, los bordes de la herida y la piel perilesional, ¿vale? Son los tres aspectos que van a ser muy importantes y igual de importantes. Igual de importante es la piel perilesional que el lecho, o hay veces que incluso más los bordes, porque las heridas contraen desde los bordes, ¿vale? Migran desde los bordes. Pero bueno, es importante todo, al fin y al cabo. Entonces, vamos a describir. Aquí ponéis, aquí pone y registrar. Vale, yo es que estoy con el tema registro a pie de cañón, pero vamos. El lecho de la herida que es el centro de la herida, ¿vale? Aquí tenemos a Aníbal Lecter que nos están diciendo que no todos los tejidos son iguales y que por tanto no nos van a indicar todos los tejidos lo mismo y que no los vamos a tratar de igual manera, ¿vale? Podemos ver que aquí vamos a valorar el tipo de tejido, si es necrótico, es facelado, de granulación, de epitelización, incluso podemos poner una aproximación, un porcentaje, ¿vale? El exudado, el nivel de exudado, si es medio, si es alto, si es bajo, ¿vale? Y el tipo de exudado, si es seroso, si es denso, si es purulento, si es erohemático, si es, ¿vale? Si es seroso. Eso nos va a dar muchísima información de si hay infección, no hay infección, ¿vale? Todo eso va a ser importante. O de si es inherente al tipo de lesión que tenemos, ¿vale? En cuanto a la infección, ¿vale? Tenemos los signos locales de infección, el aumento de dolor, de eritema, de edema, de calor local, ¿vale? Un retraso en la cicatrización. Ahora mismo tenemos que tener en cuenta que ya no solo se habla de infección, también hay otros conceptos como la colonización crítica, pero bueno, eso todavía no vamos a profundizar demasiado en eso, porque quiero que os quedéis al menos con esto. Y bueno, por supuesto, si hay signos de infección a nivel sistémico, fiebre, mal estado general, empeoramiento del estado del paciente y que esto puede pasar y por supuesto que puede pasar y por esto este tipo de lesiones y las lesiones que se cronifiquen son un riesgo para el paciente, pues bueno, hay que tratarlas y hay que saber reconocerlos, ¿vale? En función de eso, pues podemos elegir el abordaje local más adecuado. Vale. Pasamos al borde de la lesión. ¿Qué voy a valorar en el borde de la lesión? Pues bueno, voy a valorar si está macerado, si está deshidratado, si está cavitado, si está sobrelevado. Nos va a dar muchísima información y es muy importante, leer los signos y también conservar los bordes de la herida sanos, ¿vale? Unos bordes maceradísimos nos va a entorpecer muchísimo el proceso de cicatrización. La piel perilesional, ¿vale? Si hay un eczema, si hay una hiperkeratosis, si hay, en el caso de los pies o de las lesiones neuropáticas muchas veces, si hay callosidad, una hiperkeratosis también. Si está macerada, todo esto y la piel seca, hay que tratarlo también. Hay que poner mucho mimo también a la piel perilesional, que también sufre muchísimo, ¿vale? Y bueno, por fin pasamos a la I de Heidi, ya vamos por la mitad y nos encontramos con las investigaciones, ¿vale? La investigación por antonomasia y que más ha sido repetido y que somos muy pesados es el índice tobillo-brazo, ¿vale? El índice tobillo-brazo es la relación entre la presión, entre la presión arterial de... ay, perdón, me ha dado un Harry. Es la relación entre la presión arterial de la extremidad inferior, que seleccionaremos la de la arteria pedia o tibial posterior, la más alta de las dos, y de la arteria braquial, ¿vale? Si no os acordáis, ay madre mía, cómo se hacía, a mí muchas veces me ayuda a recordar el nombre. Índice, tobillo, brazo, o sea, en el numerador va a ir el tobillo, la del tobillo, y en el denominador la del brazo, ¿vale? Hay varias formas de determinarla y hay medidores automáticos, también podemos utilizar un ecodoppler y realmente cuando lo controlamos es una técnica muy sencilla que se puede realizar de forma ambulatoria, ¿vale? Y nos puede dar mucha información, pero sí que es verdad, ahora miraremos el caso de cuál, hay veces que no nos da la información que queremos, pero bueno.
Hacemos un índice tobillo-brazo a nuestro paciente y nuestro paciente tiene un índice tobillo-brazo entre 0,9 y 1,3. Pues vale, súper bien, porque eso significa que el índice tobillo-brazo es normal y el índice tobillo-brazo lo que nos indica es si existe enfermedad arterial periférica. Lo que queremos descartar al hacer un índice tobillo-brazo es si existe enfermedad arterial periférica, si hay una arteriopatía en el paciente, ¿vale? Si hay un componente arterial que nos esté comprometiendo o nos esté desencadenando esta lesión o nos la esté complicando, ¿vale? O, en fin. Entonces, después tenemos un índice tobillo-brazo entre 0,7 y 0,5. Estos rangos a veces varían un poquito o oscilan un poquito según autores. Y entre 0,7 y 0,5 lo que nos están diciendo es que, ojo, aquí ya hay cierto nivel de arteriopatía. Cuando apliquemos el tratamiento, que ahora veremos cuál, tenemos que tener un poquito de cuidado de no dañar las arterias, de no comprometer más a las arterias, que ya están un poco dañadas, que ya tienen problemas, ¿vale? Y bueno, por debajo de 0,5, isquemia crítica, es isquémico total. Tenemos que derivar al paciente a vascular, por supuesto. Si existe un grado intermedio, pues bueno, también sería recomendable, sí. Y la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular nos dijo que cuando sospechemos también, aunque esté en rango el ITB, y sospechemos que es una úlcera de etiología venosa, que también deberíamos de derivar al paciente a vascular, aunque no sea urgente, pero también lo debería de ver vascular. Y bueno, el pifostio que se arma, como de repente el ITB nos salga más de 1,3. Madre mía, ¿esto qué significa? 1,3, 1,5, no soy capaz. Pues bueno, muchas veces lo que estábamos diciendo, que el paciente no es un ente aislado, normalmente son pluripatológicos, tienen bastantes enfermedades y una de las cuales nos puede afectar bastante a las arterias es la diabetes. La diabetes calcifica las arterias, entonces si empezamos a apretar el manguito y nos dan ITBs desmesurados, muy altos, quiere decir que las arterias están calcificadas, ¿vale? Están calcificadas y entonces el manguito no es capaz de comprimir la arteria para ver cuál es el flujo sanguíneo que está llegando a la extremidad y entonces decimos que no es valorable. Necesitamos más pruebas para saber el riego sanguíneo que nos está llegando. Vale, en investigaciones también os he añadido la analítica reciente del paciente. ¿El paciente tiene una analítica reciente o tiene una analítica de hace 5 años? Porque muchas veces nos podemos encontrar una sorpresa de que el paciente tenga una glicada, si el paciente es diabético, tenga una glicada de 8,5 y que esté muy descompensado metabólicamente y eso por supuestísimo nos va a afectar a la cicatrización y vamos a tener que tratarlo. O sea, vamos a tratar la herida, pero vamos a tratar también los factores y las patologías concomitantes, ¿vale? Y que nos estén complicando todo este proceso. Yo qué sé, el paciente, ¿vale? El paciente tiene una insuficiencia renal que a lo mejor el paciente tiene una lesión que podemos sospechar que esté en el espectro úlcera de Martorell y calcifilaxis, porque últimamente ya se habla un poco de que como tienen la misma fisiopatología, están en el mismo espectro, pues bueno, habría que verlo, ¿no? Habría que ver si el paciente tiene una anemia, habría que ver que el paciente, pues eso, cómo está el paciente. Y eso pasaría por hacer una analítica para ver cómo anda, básicamente. Bueno, el índice de dobrazo existe. Sé que no lo tenemos en muchos centros, ¿vale? Pero por lo menos quiero que sepáis que existe. ¿Cuándo lo haríamos? Pues bueno, cuando el índice tobillo-brazo nos sale calcificado, más de 1,3 recuerdo, podemos hacer un índice de dobrazo y a ver qué nos sale, ¿vale? En pacientes diabéticos puede ser de utilidad, ¿vale? Y la presión transcutánea de oxígeno también, aunque también es verdad que lo utilizamos poco porque tampoco solemos tenerlo, sobre todo en atención primaria, no lo solemos tener. Entonces, cosas. Si llega el paciente, hemos hecho toda la exploración, hemos recuperado los antecedentes, hemos palpado pulsos y encima le hemos hecho el ITB, pues vale, perfecto. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues bueno, veremos que hay mucha gente que me dice, es que no tengo aparato en la consulta para hacer un ITB. Madre mía, no es el mayor de los problemas.
por lo menos lo que nos están diciendo la Sociedad Española de Flebología de Angiología y Cirugía Vascular, perdón, es que me entran a veces de esto, de todo lo que quiero hablar, es que al menos palpemos pulsos. Palpemos pulsos, o sea, lo que no puede ser es que el paciente venga con una úlcera extremidad inferior y que no hayamos tan siquiera palpado pulsos. ¿Tiene pulsos? Ah, no lo sé. Vale, ¿y esto por qué es importante? Pues vale, vamos a empezar a pasar ya a las intervenciones, ¿vale? Palpar pulsos es importante porque en el capítulo español de flebología y linfología ya publicaron este algoritmo especialmente diseñado, una parte para atención primaria, para cuando no tenemos todos estos recursos, para cuando a lo mejor pues, no tienes para hacer un ITB, pues es que mira, es que no sé. No retrasemos los tratamientos, no retrasemos los tratamientos por no tener el ITB. Por ejemplo, en mi centro no siempre lo disponemos de él, ¿vale? Pero bueno, ¿eso ha retrasado a veces el tratamiento? No, vale. Lo que te están diciendo es, llega el paciente al centro de salud, le haces una evaluación inicial, lo que hemos estado hablando, ¿vale? Te dice derivación directa a vascular en caso de insuficiencia cardíaca descompensada, en caso de enfermedad arterial periférica y en caso de varicorragia, ¿vale? ¿Por qué? Porque van a necesitar más pruebas complementarias. Entonces, vale, ¿esto para qué es importante todo este algoritmo? Para llegar a la compresión, para la compresión terapéutica. ¿Por qué? Porque la compresión es el gold estándar del tratamiento de las úlceras de etiología venosa. El gold estándar. No hay tratamiento que tenga tanta evidencia como tiene la compresión terapéutica en estos pacientes. Entonces, estos pacientes, una de las fotos, la que os he dicho al principio, esta paciente lleva 12 años con esta lesión. Es que simplemente no le estaban dando el tratamiento adecuado, el que ella necesitaba, ¿vale? Que, bueno, ahora hablaremos un poquito más de la compresión, pero es que podíamos haber iniciado con compresión terapéutica. Entonces, palpas pulsos, muy sencillo, palpas pulsos, lo que te están diciendo es que puedes iniciar compresión terapéutica. Puedes iniciar compresión terapéutica. Pulsos dudosos o ausentes, párate en este paso y antes de comprimir, haz un índice tobillo-brazo y si no tienes, intenta por conseguirlo. Y si no dispones y de verdad está siendo imposible, sí podéis derivar a vascular para que hagan las pruebas pertinentes y para que vean el grado de afectación arterial. Porque lo que habíamos dicho antes, si no palpo pulsos o tengo dudas, tenemos que descartar que haya una isquemia crítica, una enfermedad arterial periférica, porque una isquemia crítica es una contraindicación absoluta para iniciar terapia compresiva, ¿vale? ¿Por qué? Lógica pura. Vamos a aplicar la lógica, ¿vale? La sangre no nos está llegando. Si le ponemos más problemas para que llegue la sangre, podemos complicarlo muchísimo más y el paciente incluso podría llegar a acabar con una amputación. Podría, ¿vale? Entonces, ojo, cuidado. Palpación de pulsos, realización de ITB y ante la duda ITB, a ver qué nos dice. Y ante la duda extrema, derivar a vascular. Pero si palpáis pulsos y dices, oh, es que estos pulsos los palpo genial, puedes iniciar terapia compresiva. Que no con crepé, os lo adelanto ya. El crepé no se puede utilizar para iniciar y para hacer compresión terapéutica. El crepé es iatrogénico, nos va a cronificar la lesión, no vamos a saber la compresión que estamos realizando y bueno, en definitiva, no es nada costo efectivo y nos enquista a los pacientes forever and ever en la consulta, ¿vale? Entonces, no es una opción. Por miedo a ver de poner compresión y es que a ver, no sé si tiene una componente arterial y tal y cual, no. Ya estamos hablando, os he dado las claves de una enfermedad arterial periférica. Explorar la extremidad, delgadita, fría, pálida, que no tiene pelo, tal y cual, con claudicación intermitente o con dolor en reposo cuando está elevado. Y encima no palpas pulsos o tienes muchísimas dudas, no comprimas, ¿vale? Pero si tienes pulsos puedes iniciar compresión, ¿vale? Aquí te dice bueno, que si hay pulsos presentes, la úlcera venosa puede ser la úlcera puede ser de etiología venosa, pero podría ser por otra patología, y ahora os diré por qué, ¿vale?
Con este tratamiento, ojo al dato, te están diciendo que con compresión terapéutica te dice reducción de la superficie de la herida más del 40% en 4 semanas. Sí, pues seguimos con el mismo tratamiento porque le está yendo muy bien, ¿vale? Y eso sería lo normal. Lo normal sería que con compresión terapéutica fuera súper bien. De hecho, la mujer que lleva 12 años con la lesión ya la tiene a más de la mitad, hemos reducido edema, ya hemos llegado a estabilizar perímetros, ya ha cerrado la mitad y está perfectísimamente bien, ¿vale? Bueno, perfectísimamente bien, está en su camino, pero lleva en 3 meses ha cicatrizado lo que ella jamás ha visto. O sea que es importante lo que hacemos. Diagnóstico, vale, diagnóstico. Diagnóstico, aquí tenemos a Morfeo. No sé si sois de la época de Matrix y demás, pero bueno, te está dando a elegir entre la pastilla roja o la pastilla azul. Básicamente he puesto esta imagen porque es la que más dudas genera, ¿vale? Pero no siempre es o arterial o no siempre es todo venoso. Hay veces bueno, una úlcera venosa puede tener un componente arterial y tener un componente de arteriopatía, que es lo que hemos estado hablando, de las úlceras con un ITB que se mueve en el rango entre 0,6, 0,7 y 0,8, 0,9. Ahí nos estaría indicando que puede ser venosa con un componente arterial y que está predominando la patología venosa. Pero bueno, he puesto esta imagen porque me ha parecido bastante visual. Es súper conocida, todos lo hemos visto alguna vez, esta imagen que te dice que las úlceras venosas normalmente se localizan en el área del maleolo interno, ¿vale? Suele ser en el maleolo interno, también puede estar en toda la zona de la polaina, que es como en el tobillito todo alrededor, ¿vale? La parte finita también podría ser, ¿vale? Y de las arteriales en el maleolo externo. ¿Por qué? Pues porque también está peor irrigado, ¿vale? Ahí están las arteriolas, está peor todo perfundido y bueno, y las zonas distales del pie, porque llega peor el flujo sanguíneo en las arteriales, ¿vale? Todo tiene su lógica, buscarle siempre la lógica, ¿vale? En las venosas, pues bueno, los bordes van a ser irregulares, la forma no va a estar demasiado definida, va a ser súper exudativa, no va a ser normalmente muy profunda, dicen a que puede llegar a serlo, y hay veces que te dicen, no, sin dolor, bueno, pero también pueden producir dolor, ¿vale? El dolor típico de las piernas, de las úlceras venosas, son como calambres y que mejora, al contrario que las arteriales, mejoran cuando ponen las piernas en alto, ¿vale? Entonces, una vez lo que me pasó es que una compañera llegó un paciente y le dijo, es que no puedo poner las piernas en alto, es que no puedo tenerlas en alto porque me duelen muchísimo. Y ella estaba en modo, tienes que tenerlas en alto, tienes que tenerlas en alto para mejorar la circulación. Pues oye, mira, no, porque si te estaba claudicando y además te dice que no puede tener la extremidad en alto, no, es que probablemente sea arterial y no venoso. Entonces el problema, la solución no va a andar por ahí. ¿Vale? Y eso, los pulsos, pulsos presentes versus pulsos conservados, todo esto ya lo hemos hablado. ¿Vale? Lo que quiero que os quedéis del diagnóstico es que a veces no se puede establecer un diagnóstico claro sin más pruebas complementarias. A veces vamos a necesitar derivar al paciente, incluso a varios especialistas. A veces se ven implicados de hemato, de reuma, de dermatología para biopsiar la lesión. Por ejemplo, la úlcera de Martorell, podemos sospechar que podría ser una úlcera de Martorell, pero ¿cómo se va a confirmar? Con una biopsia, ¿vale? Pero al menos sospecha. ¿Por qué? Porque al menos si sospechas vas a poder abordar al paciente en su conjunto, a tratar todos los problemas de base y a tratar la lesión. Pero bueno, aquí el PRT nos está mirando y nos dice, ¿todas las úlceras de pierna son vasculares? Pues no, pues va a ser que no. Aquí os dejo una lista de todas las patologías que nos pueden producir una úlcera en la pierna y por eso muchas veces se habla de úlcera de pierna hasta que no se tiene un diagnóstico claro. Y bueno, pueden haber desde, ya os digo, desde patologías autoinmunes, toxicodermias, pueden haber de todo. Entonces, ¿qué os quiero decir con esto? Una, que cuando algo no va bien, igual es que, ¿ahí sí no era venosa? ¿Y si no era venosa? Yo he dicho que era venosa, pues bueno, vamos a ver. En la intervención, la doctora Elena Conde, la vuelvo a citar, dijo, si no existe contraindicación,
Las contraindicaciones absolutas son arteriopatía grave, que ya hemos dicho, lo que tenemos que hacer para saberlo, la compresión de trayectos de bypass superficiales, la insuficiencia cardíaca grave y una alergia brutal a los materiales. Cualquier úlcera de pierna se puede beneficiar de la terapia compresiva, aunque sea de estos diagnósticos, aunque sea de cualquiera de estas cosas, se puede beneficiar de esto, a no ser que sea arterial y que haya una isquemia crítica, ¿vale? Es lo que tendríamos que descartar, ¿vale? Pero, ostras, si se van a beneficiar todas, pues bueno, descarto arteriopatía, palpo pulso, realizo las pruebas pertinentes y una vez descartado, inicio compresión, ¿no? Porque si se van a beneficiar todas, pues vamos a por ello. Los beneficios de la terapia compresiva son muchos. Van a reducir el edema, van a favorecer una remodelación tisular, el drenaje linfático y es un potente antiinflamatorio. Dicen que la terapia compresiva es el mejor antiinflamatorio para las extremidades inferiores. Es una de las mejores estrategias antiinflamatorias, ¿vale? De las patologías de extremidad inferior, en las úlceras de extremidad inferior, ¿vale? Entonces, aquí os dejo unas relaciones que tendríamos que hacer para las curas de los pacientes y os la dejo, o sea, hacer foto, hacer lo que queráis, ¿vale? Pero os dejo que la úlcera de etiología venosa sí o sí tiene que pasar por la compresión terapéutica, ¿vale? No de crepé. Hay muchos sistemas de compresión. Que la úlcera isquémica, antes de revascularizar, porque imagínate que tú lo acabas de detectar en consulta, pero todavía tiene que llegar a vascular y la lesión es isquémica, una isquemia seca, que no exuda, que no fluctúa, que no... No desbridéis, no desbridéis, no desbridéis. Cura seca, no humedezcáis porque va a aumentar el riesgo de infección. No desbridéis porque no llega el riego sanguíneo y vamos a empeorar la situación. Y he puesto revascularización porque habrá que derivar a vascular para que valoren si tienen que revascularizar. Abrir para que empiece a llegar la sangre, ¿vale? Úlcera isquémica después de revascularizar. Ese paciente ya ha pasado por vascular, ya han revascularizado. Ostras, ya nos llega el riego sanguíneo. Pues vale, pues ahora sí que podemos empezar a desbridar y empezar con las curas locales. Ahí sí, ¿vale? Y bueno, llegamos a cuando nos hacemos la picha un lío, que es la úlcera de etiología venosa con cierto grado de arteriopatía. Ahí es lo que estábamos hablando del ITB entre 0,6, entre 0,8 y demás, ¿vale? Ahí se podría comprimir, sí, se podría hacer compresión terapéutica, pero adaptada, ¿vale? Adaptada, menor, o sea, en vez de a 40 milímetros de mercurio para las úlceras venosas o en función, ¿vale? Esto es una orientación, ¿vale? Pero en vez de 40 milímetros de mercurio, podríamos hacer una compresión de 20 o con materiales con más rigidez, ¿vale? Que busque la contención, ¿vale? En lugar de la compresión. También esa sería otra opción. Esto tendríamos que valorarlo de forma individual y os recomiendo que os forméis muchísimo con respecto a esto. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes, si cualquier úlcera de pierna se puede beneficiar de la compresión, si piloto de compresión, ¡buah! Yo ya tengo más de la mitad controlado, ¿vale? Heridas atípicas, lo que estamos hablando. Heridas que no evolucionan bien, que es por otras enfermedades raras, que vemos que esto se está yendo de madre, pues tendremos que derivar al paciente. No esperéis hasta el día del juicio final. Y si fuera una lesión neoplásica, también podría estar la opción. Estamos retrasando el diagnóstico del paciente, ¿vale? Y si fuera un pioderma gangrenoso, que es autoinmune, y empezamos a desbridar, y hay una cosa que se llama fenómeno de patergia, que se hacen grandísimas, y empezamos a desbridar más, y son dolorosísimas, y son muy difíciles, y que si no derivamos y si no dan tratamiento sistémico, no vamos a poder hacernos con ellas. Entonces, he puesto al lado tratar la causa, como todas, ¿vale? Como todas, pero bueno, por tener aquí algo. Y terapia compresiva si no existe contraindicación, ¿vale? Por tanto, por lo que me he dicho de la compresión, descartar arteriopatía, eso a piñón, tenerlo grabado. ¿Y se podrían utilizar terapias avanzadas en el tratamiento de heridas? Pues sí. ¿Se podrían hacer microinjertos? Sí. Especialmente las úlceras de Martorell se han visto que son súper efectivos porque además son un potente analgésico, ¿vale? ¿Se podría utilizar terapia de presión negativa y un sistema de terapia compresiva? Pues también se podrían combinar, pero para eso necesitamos los conocimientos, necesitamos adquirir los conocimientos, ¿vale? Y esto
va a marcar la diferencia en una de las señoras que he compartido al principio con una úlcera dolorosísima, ha cicatrizado en 8 semanas versus la que ha sido 12 años, ¿vale? A nivel local no me voy a meter demasiado, yo sé que muchos estarían esperando que les dijera qué poner en cada herida, qué producto es mejor, y la respuesta a qué producto es mejor, pues la respuesta es como jarabe de palo, depende, ¿vale? Depende de lo que tengamos en el centro. Tenemos que conocer los materiales, eso por supuestísimo. Y una vez conocidos también tenemos que solicitarlos cuando de verdad necesitamos y no disponemos de otros. Y en función de lo que necesita la herida, ya hemos llegado al tratamiento local, ¿vale? Hay una estrategia que nos puede facilitar la vida que se llama estrategia Timers, ¿vale? Por el acrónimo. Antes era el concepto Time, pero que ya lo han actualizado. Ya es concepto Timers, ¿vale? Te habla de la T, del tejido. Esto no... Sí, quiero que lo tengáis y que lo visualicéis y si lo utilizáis muchísimo mejor, pero quiero que llegáis a la conclusión de que todo es... vamos a ver, al final todo esto es un poco de interiorizarlo todo y de saber que todo tiene su lógica, ¿vale? La T, vamos a controlar el tejido no viable. En el caso de lo que hemos dicho de las isquémicas, después de haber revascularizado, sería la excepción, pero bueno, una vez revascularizado no hay problema. La I, controlar la infección y la inflamación, un potente antiinflamatorio, la terapia compresiva, ya hemos dicho, y además con los apósitos pues también podemos reforzar. Manejar el exudado. Con la terapia compresiva vamos a manejar el exudado. ¿Por qué? Va a reducir el edema. En un principio tenemos que avisar al paciente de que va a mojar mucho el vendaje hasta que reduzca el edema. Sí lo tiene, pero después ya no va a exudar tanto. Nos va a ayudar a manejar el exudado. ¿Vale? La terapia de presión negativa también nos va a ayudar a manejar el exudado. Y por supuesto los apósitos con los que disponemos en el centro. ¿Vale? Como alginatos, apósitos absorbentes y demás. Vale. Los bordes, estimulación de bordes epiteliales y protección de bordes epiteliales. En mi centro, por ejemplo, solo disponemos de crema con óxido de zinc, pero bueno, válida es, ¿vale? La R es de reparar y regenerar bueno, estimular la cicatrización y demás y reparar. Y social, lo que hablábamos de recoger la historia social, porque muchas veces tratando los problemas sociales de la paciente que a lo mejor no está llevando la compresión con medias después de mantenimiento porque te ha dicho, oye, es que yo no tengo dinero para comer, ¿cómo voy a comprar estas medias? Si a lo mejor valen, no valen mucho dinero, pero ¿qué? Es que es esto o lo otro. Vale, habrá mucho que rascar ahí. Como Djokovic, una úlcera de etiología venosa no va a cerrar sin compresión y si cierra va a ser a pesar de y a contracorriente o lo vamos a alargar muchísimo. No debes de desbridar una úlcera o una lesión con una necrosis seca si no tienes pulsos. No puedes comprimir una isquemia crítica y el vendaje con crepé no es compresión terapéutica. Dejemos el crepé atrás, atrás. Por supuestísimo, como este hombre, no sé si recordaréis la película, si me veo algún vendaje, os voy a perseguir, os juro que os encontraré y que os mataré. Y esto, por favor, estos vendajes, esto produce más lesiones, produce deformidades, mirar la lesión que hay ahí. Las vendajes de anillo de palomo son muy iatrogénicos. Ya es que solo para sujetar el apósito, es que si no se despega, ya es que a lo mejor uno no tenemos que tratarlo con ese apósito, porque a lo mejor lo que necesita es otro tratamiento, o dos, no tienes que realizar ese vendaje. Nos va a empeorar muchísimo la situación del paciente. Pero no sé cómo hacerlo. Pues bueno, yo muchas veces me planteo, en una UCI te llaman de bolsa, oye, que mira, mañana empiezas en UCI ya, pero nunca he trabajado en UCI ya, pero vas y te adaptas. Y te empiezan a hablar de hacer el cero y de canalizar de hacer canalizaciones arteriales y canalizaciones de acceso central por vía periférica y tú no tienes ni idea. Pero ¿qué haces? Todos nos ponemos las pilas. Es que es verdad. Todos nos ponemos las pilas una vez pisamos UCI. ¿Por qué? Porque estamos poniendo al paciente en riesgo de lo contrario. Pues con esto lo mismo. Es un auténtico problema para el paciente porque puede acabar en amputaciones o sepsis o muerte por una mala praxis, ¿vale? Y esto lo tenemos que tener clarinete. Vale, entonces, no hay excusa de, no, tú ponle plata y ya está.
No, nos tenemos que formar y tenemos que saber el porqué de las cosas y tenemos que empezar a implantarlo en nuestros centros, aunque seamos los pesados de turno. Y si la lesión no mejora, pese a que he empezado con la compresión, a pese a que a nivel local estoy con el tratamiento adecuado y pese a que todo parece maravilloso y estupendo. Bueno, pues es que muchas veces que nos tendremos que poner modo house, nos tenemos que poner modo house, tenemos que ver si realmente volver a revalorar el paciente y decir, ¿y si no es una úlcera venosa y es una autoinmune? Alguien pita, tiene prisa. O hay otras patologías de base que pueden producir esto. Entonces, derivar, revaluar al paciente, derivar cuando haga necesario, consultar a compañeros, consultar a médicos, consultar, que son compañeros médicos, ¿vale? Derivar a los especialistas que sea necesario. ¿Vale? Y sobre todo, muchas veces tendréis que tirar vosotros del hilo y tendréis que vosotros tomar las riendas y empezar a fastidiar a todo el mundo porque ese paciente no está yendo bien, ¿vale? Entonces tendremos que cambiar el enfoque y ver qué está fallando. Lo que hemos dicho de house, no sabes qué hacer, no te retrases, deriva hoy. Hoy mismo, si es una neoplásica, está salvando la vida al paciente. Si es una isquémica y no va bien, le está salvando de una amputación. Si es de una venosa, le está salvando de 12 años con el impacto en la calidad de vida del paciente. Si es una autoinmune, lo mismo de lo mismo. Y así, ¿vale? Por supuesto, somos un equipo y la mayoría de las veces no vamos a poder resolverlo solos. Y eso no es un fracaso por nuestra parte, no quiere decir ni que sepamos menos ni nada, sino que sin un equipo multidisciplinar, House es el mejor y mira cuántos tiene. Cuando empieza a ver que dice, uy, aquí qué pasa, voy a poner el caso a todos estos, a ver estos que me cuentan y a ver qué podemos empezar a sospechar. Empezamos a ponernos las pilas modo House y modo equipo, ¿vale? Porque esto puede acabar en isquemia y esto, imaginaros, imaginaros con esto. Así que nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero que os haya resuelto algunas dudas, no haberos liado más, haberos quedado con lo importante y, por supuestísimo, las Biblias las tenía que poner. Hay muchas Biblias, hay muchísimo publicado. Cuando tengáis duda, por favor, todo lo tenemos a día de hoy por Google. Todo está por Google. Y, por supuestísimo, acudir a, si os falta formación al respecto, a expertos, másters, a formaciones, a congresos, a cursos. Si hace falta, tenemos que hacerlo. ¿Vale? Ay, madre. Entonces, nada, ahora si queréis empezamos con las preguntas, empezamos a responder las preguntas, por supuestísimo, gracias a vosotros por haber estado aquí, por haber aguantado la chapa hasta el final. Si tenéis alguna pregunta, yo de verdad estoy leyendo un poquito a ver y también me podéis hablar incluso por la cuenta, que sabéis que siempre estoy ahí, dale que te pego. Me espero un poquito a ver. Ha sido súper amena y dejando conceptos muy, muy claros, sobre todo qué no hacer. Vale, muchas gracias, María. Esa era la idea, esa era la idea, porque muchas veces la podemos liar pardísima por desconocimiento puro y duro. Pero ya os digo, de la misma forma que la UCI vamos locos poniéndonos al día, poniéndonos las pilas, preguntando a veteranos, preguntando a intensivistas, en esto tenemos que ser un equipo por el bien de los pacientes, desde luego. ¿Nos pasarás algunas diapositivas? Pues esto lo van a subir a partir de mañana. Quedará grabado, podéis hacer pantallazo, por supuestísimo. Si no, me podéis hablar por privado también. Y cualquier cosita, ya os digo, me decís. Yo a través de la cuenta estoy siempre disponible para que lo que vosotros dispongáis. Y desde Irse Curas estoy segura de que también, por supuestísimo. Muchísimas gracias a Irse Curas por haberme invitado, por haberme tenido aquí, por haberme dado la oportunidad y nada. Muchas gracias, Celes. Celia, Dime. hay una pregunta, porque he Sí, visto que la han puesto en privado, en la que dicen que, bueno, lo primero, buenas tardes, y que cuando no se puede comprimir, ¿qué tipo de vendaje aplicarías a un paciente que no puedes colocar apósitos adhesivos?
A ver, eso sería bastante complicado, quiero decir. Hay veces que sí, por el estado de la piel del paciente, tenemos que buscar las mil virguerías. Es verdad que hay veces que hay vendajes de sujeción, pero de verdad que tiene que ser mal menor, dejado caer. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos, que no sean vendajes de palomo, que no sean solo en el trocito ese, porque nos pueden producir deformidades, al menos que sea de base de dedos a hueco popliteo, pero ya os digo que tenemos que buscar alternativas, ¿vale? Si es muy, muy exudativa y realmente necesitamos un apósito, lo que me pregunto es, bueno, sí, las lesiones isquémicas podrían ser exudativas, eso está claro, sobre todo cuando hay un proceso infeccioso, pero tendríamos que valorarlo muy, muy bien. Si es, si, o sea, es decir, si por ejemplo es isquémica y necesitamos un apósito, pues bueno, pero si es muy exudativa, realmente replantearos y darle una vuelta si es isquémica o no y si ese paciente podría llevar compresión o no y tendríais que darle una vuelta. Ese sería lo que de esto, pero desde luego se podría sujetar o con una venda tubular de estas que no apretan absolutamente nada, es otra opción. Hay veces que yo sé que tenemos que hacer malabares, eso es así. Y ahí manda a veces un poquito la experiencia, pero sobre todo intentar no complicar el problema de base. También veo otra pregunta de Laura que dice, muchas gracias Celia, y dice, solo una duda respecto a las heridas necrosadas, ¿ninguna se desbrida entonces? No, me refiero, solo no se desbridan cuando en una lesión isquémica distal estamos sospechando que existe una obstrucción o que existe una enfermedad arterial periférica grave, motivo por el cual se están produciendo esas lesiones que son secas y que el paciente todavía no ha sido revascularizado ni ha sido visto por vascular. Hasta que no se ha visto por vascular, cura seca y no desbridar. Una vez ha sido visto por vascular, a lo mejor han hecho pruebas complementarias y han dicho, bueno, mira, sí, sí que se podría desbridar, no habría ningún problema, o esperar pies quietos, cura seca, hasta que hagamos una intervención, revascularicemos el miembro y entonces cuando ya empieza a llegar sangre, ya podemos empezar a desbridar y a hacer las curas para que, pues eso, cicatrice la lesión. Las... pero hay veces que sí, que tenemos que ser muy cuidadosos con las necrosis. En talón también muchas veces. Los talones hay muchas veces que decimos una úlcera por presión. No, espera, es que a lo mejor si no tiene pulsos es isquémica, ¿vale? Entonces, cuidadito con eso. Y aunque sea una úlcera por presión, muchas veces en los talones por la anatomía no se recomienda desbridar. Si la necrosis está bien adherida, seca, no es exudativa, no tiene signos de infección, se recomienda cura seca y momificar porque eso mismo nos va a proteger el tejido que hay debajo y al final puede acabar cayendo. Espero haber resuelto la duda, vaya. Sí, gracias. Vale, Laura. Me alegro muchísimo. Si no hay ninguna duda más, si os parece, terminamos. Yo sé que me enrollo mucho, solo sabéis si me seguís por Instagram, que es inevitable para mí. Eh, gracias por haber llegado al final de la chapa. Y nada, cualquier cosita ya os digo, tanto por Irse Escuras como por mi parte, estaremos abiertos para responder más preguntas. Y sobre todo, os animo a seguir formándose en el campo. Es un campo muy amplio. Vais a poder estar estudiando toda vuestra vida, así de claro lo digo. Y nada, os podéis convertir en auténticos expertos. Muchas gracias. Bueno, cierro. Es que, como sabréis,